Hoy vamos a tener un clic duro, difícil. Les adelanto que tiene un contenido muy especial, pero también les puedo avanzar que el trasfondo y sobre todo el objetivo es más que admirable. Y para ello tenemos a alguien valiente que ha decidido acompañarnos en estos minutos que seguro van a reconocer perfectamente como miembro de esta casa y como colaborador de diferentes espacios aquí en Click Radio Televisión. Compañero, amigo, Alfonso Calvo Orra. Buenas tardes, Alexia. Un Muy buenas placer tardes. estar con vosotros esta tarde y gracias por la oportunidad. No, Alfonso, gracias a ti primero por lo que estás haciendo y ahora vamos a conocer. Gracias por el ejemplo que das solo con tu persona y gracias por elegirnos para dar el testimonio y anunciar lo que hoy se va a dar a conocer aquí. Así que de verdad, nuestra gratitud para ti. ¿Nos tienes que contar algo? Pues sí, resulta que hace 6 años mataron a mi hijo Gonzalo, de 23 años. Entonces, al poco de haber fallecido el chaval, pues yo tenía un gravísimo problema y es que no sabía lo que era porque era huérfano de hijo, pero no hay un término en ningún idioma del mundo para referirse a una madre o un padre que ha perdido un hijo. Y haciendo las primeras búsquedas, pues no encontré tampoco esta respuesta, con lo cual, además de la terrible situación emocional que te encuentras por esa pérdida, estás también perdido porque no hay una palabra para identificarte quién eres, básicamente. Lo cual significa que no puedes hacer un mapa mental para intentar encontrar una solución en la situación de la pérdida de un hijo. Pero siguiendo investigando, casualmente encontré que la Federación Española de Padres de Hijos con Cáncer había solicitado a la Fondeu que construyera una palabra. Y efectivamente esa es la palabra huérfilos, que designa a una madre o a un padre que ha perdido un hijo. Yo entiendo, Alfonso, que no exista ningún término que pueda ni siquiera describir lo que siente un padre ante lo que siempre se califica como la pérdida más antinatural. Yo creo que no estamos concebidos para que un padre sea más longevo que su hijo, para que supere la vida de su hijo. Es indescriptible, seguro, el dolor y la tragedia por la que pasáis los huérfilos. Ahora hay un término que define vuestro estado. De alguna manera, ¿en qué momento o cómo reiniciáis la vida como tales, como huérfilos? Que eso no significa que pueda dar respuesta a muchas de tus preguntas, ¿no? Efectivamente, lo primero que ha de ocurrir es que realices el duelo correspondiente a la pérdida. Como es una situación especialmente adversa, pues normalmente es un duelo más prolongado de lo habitual, más que la pérdida quizás de unos padres o quizás la pérdida de un trabajo o de una situación eh, de que estás casado y te divorcias. Todos esos son duelos, pero digamos que este es un poquito más complicado. Con lo cual, después de 2 años, en nuestro caso, en nuestra familia, pues conseguimos, vamos a decir, resolver razonablemente el duelo. Lo que significa es que aceptamos honestamente la muerte de nuestro hijo. Esencialmente significa esto. Aceptáis, entiendo que superar nunca. No, Se aprende a vivir con aprendes a ello. convivir con ello, pero no, superarse no se supera porque tu hijo no está. Es decir, hay un hueco, un vacío, y siempre estás de alguna forma esperando que el niño aparezca otra vez, como si fuera un mal sueño, pero no, resulta que no, que es la cruda realidad, es la vida, que a veces sube, a veces baja, y tienes que aprender a reaccionar de una forma resiliente, porque es la única forma de sobrevivir a la muerte de un hijo. Alfonso, yo quiero, obviamente, con toda la sensibilidad, que tú expongas hasta donde quieras tus sentimientos y tu realidad. Sí es cierto que además de la tragedia de perder a un hijo, en tu caso fue en unas circunstancias más que indignantes desde el punto de vista del hecho en sí mismo, como por las consecuencias legales o la ausencia de ellas que hubo. Eso todavía dificultó, entiendo, muchísimo más ese proceso, ¿no? Efectivamente, pues bueno, esto era el Viernes Santo del año 2018, la madrugada del Viernes Santo, en Soria. Soria es un lugar muy alejado de todas partes. Entonces un hombre más mayor que Gonzalo, a la salida de un bar, pues le dio un golpe en la cabeza y resulta que se cayó a plomo con sus 80 y tantos kilos de peso y se hizo una herida interna en la base del cráneo.
Si eso ocurre en Madrid, en media hora el crío está en un hospital como el Ramón y Cajal y en 2 horas le están operando, probablemente sin mayor problema. Pero en Soria eso tardaron 6 horas. Es decir, desde que sucedió el hecho hasta que le pudieron intervenir, tardaron 6 horas. Y en 6 horas lo que ocurrió es que la sangre que se derramaba en el interior del cerebro generaba una presión tan grande que mató la mitad de las células de su cerebro, básicamente. En una situación normal, los médicos pues probablemente no hubieran hecho mucho por él, pero como tenía solo 23 años, dijeron, bueno, cuando una persona es joven, la plasticidad del cerebro pues le lleva a intentar aprovechar lo que tiene, reconfigura las funcionalidades. Bueno, luego nos dimos cuenta que eso es cierto cuando la persona tiene unos 4 años. Es decir, niños con 4 años, con medio cerebro, han sido capaces de reconfigurarse y tener una vida normal. Con 23 años descubrimos todos pues que por mucho que intentaron, que lo intentaron todo, es decir, los médicos en mes y medio que estuvo en Burgos y los otros meses en el Ramón y Cajal, todo tipo de tratamientos heroicos, que son aquellos que, si te aumentan un poquito más la dosis de la medicación, matan al paciente. Entonces, los médicos, todo lo que sabían, todo lo que podían, las enfermeras, o sea, que realizaron un trabajo absolutamente admirable. Pero la situación era tan médicamente tan adversa que el cuerpo, digamos, no pudo reaccionar. Y después de 6 meses, pues ya el crío en coma murió, básicamente. ¿Qué ha pasado con la persona responsable de Bueno, esa pues el muerte? agresor pasó una noche en prisión antes de prestar declaración ante el juez, a continuación de los hechos, básicamente. Yo informé a la Guardia Civil al día siguiente de quién era el agresor y la Guardia Civil se sorprendió mucho, ¿no?, de que yo fuera con el dato de quién era esta persona y no fueron a por él. Al cabo de un rato le llamaron, oye, convendría que te acercaras por el cuartel, dada la situación. Y bueno, finalmente... después de declarar con el juez ya no ocurrió más y al cabo de año y medio pues la justicia juzgó a esta persona, a este agresor. Se le juzgó al final, el veredicto fue Homicidio básicamente imprudente. homicidio involuntario, es decir, que efectivamente que tenía intención de hacerle daño, pero no tenía intención de matarle. ¿Por qué? Pues porque como el golpe se hizo con mano desnuda, pues la juez evaluó. Y eso quedó en una condena inferior a Y 2 eso años, que quedó una supuso condena ni siquiera inferior, el que no ingreso en entró en prisión. prisión. Lo único que esta persona ha tenido que estar 3 o 4 años sin realizar ningún acto de este estilo para demostrar que, digamos, una cierta corrección. Y en ese caso, pues eso ha sucedido, el tiempo ha pasado y, bueno, pues nada más. Es decir, no ha habido, digamos, ha salido barato a esta persona matar a otra. En este Que caso a mi sirva hijo. de ejemplo este testimonio también para una reflexión a nivel legal. Pero dicen, Alfonso, y quiero ir dentro de este horror a la parte, pues dicen que de todo se puede extraer algo positivo. Yo creo que hay situaciones que es imposible, pero sí algo reversivo, que es lo que estás haciendo tú. Hacer de tu dolor, vuestra familia, una causa de lucha y ayuda para los demás. Eso todavía te engrandece más. Cuéntanos. Efectivamente, sucede que cuando tú hablas con otras familias que han perdido un hijo, lo primero que te suelen decir es, mira, este asunto me causa mucho dolor y no quiero hablar de él. Si eso sucediera cercano al fallecimiento de de su hijo, lo podría entender. Pero eso ha ocurrido en familias que han pasado 10, 15, 20, 30 años. Es decir, la acción habitual de las familias huérfilas es que ocultan que esto sucede. ¿Por qué? Porque les duele. Y como les duele, no se quieren enfrentar a ese sufrimiento, básicamente, porque una cosa es el dolor, que es biológico, y otra es el sufrimiento, que es una construcción mental que cada uno se hace en su cabeza. Entonces, el sufrimiento puede ser tan grande como una persona quiera, no hay límites. La adversidad de ese sufrimiento hace que la gente tape. Pero claro, una herida que está abierta, si tú la tapas, no se cura, básicamente. Entonces, a nosotros los psicólogos de los hospitales lo que nos recomendaron es que habláramos del tema, porque eso es sanador, que lo pusiéramos encima de la mesa, que no tuviéramos reparos en hablar de nuestro hijo. Y eso nos ha ayudado mucho. Y por nos ha ayudado, nosotros creemos que eso debería ayudar a otras familias. Pero el gran problema es que esas familias no quieren. Pero habéis puesto a disposición, creemos, una herramienta que puede estimular mucho ese paso, ¿no? Alfonso, de momento vamos a calificarlo como una
plataforma, una Sí, agrupación de personas para ayudar. efectivamente, en Internet pues hemos creado la web huérfilos.com, donde proporcionamos material útil a las familias en relación a todo el universo huérfilo. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto es que el mundo está lleno de situaciones huérfilas. Y lo que hacemos es mirar esas situaciones desde el prisma de la ausencia de nuestros hijos y ponerlas en valor. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, podemos hablar de pintura huérfila. La pintura huérfila es aquella que hace referencia a los hijos fallecidos. Si uno va al Museo del Prado y mira un cuadro llamado Saturno devorando a su hijo, lo que va a ver es, en este caso, un padre que está comiéndose a su hijo, ¿no? Bueno, pues es un caso de pintura huérfila. Pero si tienes la suerte de ver un cuadro de Botero, el famoso pintor que ha fallecido recientemente, resulta que estando en España, Botero tuvo un accidente de tráfico y uno de sus hijos falleció. Entonces Botero le hizo una serie de cuadros a su hijo. Pues todo eso es pintura huérfila. Pero igual que hablamos de pintura, podemos hablar de literatura, por ejemplo. La cumbre de la literatura huérfila es el libro de Francisco Umbral, Mortal y Rosa. Todo el mundo ha leído Umbral, pero no más Mortal y Rosa lo que han leído. Entonces, bueno, pues para nosotros Mortal y Rosa lo que refleja es la emoción de un padre ante la muerte de su hijo de 5 años por leucemia. Alfonso, como has sido tú quien has decidido dar un testimonio que va a ser ejemplarizante, sin duda, creo que no debo ser yo quien cierra este espacio, sino tú con tus palabras dirigiéndote a todas las personas que ahora mismo te estén viendo y te estén escuchando, recordando esa plataforma que está a su disposición y lo que tú quieras hacerles llegar. Bueno, pues desde aquí me dirijo a las familias huérfilas que sean conscientes que por su propia salud mental, por su propia capacidad para recuperarse una vida plena, es conveniente que den testimonio de cómo han fallecido sus hijos y, sobre todo, cómo habéis decidido honrar la memoria de vuestros hijos. Y esa memoria dudo mucho que ellos consideraran adecuada, que es callar sobre vuestros hijos. Vuestros hijos deben seguir vivos no solamente en vuestra memoria, sino en vuestras acciones. Debéis dar una oportunidad a vuestros hijos para que sigan en la vida que vosotros tenéis y que gracias a vuestra vida ellos puedan recuperar una parte de la que perdieron debido a un accidente, a un homicidio, a un asesinato o a una enfermedad. Alfonso, gracias. Y adelante. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Gracias.